La prensa argentina y sus comienzos. Historia del periodismo argentino. Fruto de un intensísimo trabajo de investigación histórica, realizado en gran parte en su Cátedra de Historia del Periodismo de la Universidad Católica Argentina, UCA, Historia del Periodismo Argentino. Desde los orígenes hasta el centenario de Mayo, de Miguel Ángel de Marco, constituye un aporte de extraordinaria importancia al estudio de los grandes procesos culturales y sociales que condujeron al nacimiento de la República Argentina y a su consolidación institucional como nación independiente. La investigación que ha realizado de Marco se inicia con la descripción de las distintas modalidades que adoptó la difusión de noticias en el actual territorio argentino. Tras referirse a las primeras hojas periodísticas que circularon en el Río de la Plata y en las principales ciudades del interior, el libro nos invita a seguir de cerca el desarrollo histórico del periodismo en la etapa anterior al 25 de mayo de 1810, con hitos tan significativos como el telégrafo mercantil, publicado por Juan Hipólito Bieix a partir de 1801, o el Correo de Comercio, fundado en 1802 y editado durante algún tiempo por Manuel Belgrano. Analiza luego el autor la trayectoria del periódico que marcó el nacimiento formal de la prensa argentina, La Gaceta de Buenos Aires, editada en 1810 por Mariano Moreno en cumplimiento de una orden del primer gobierno patrio, en el cual ejercía la función de secretario. El libro contiene importantes observaciones respecto de esa hoja periodística que acompañó el nacimiento de nuestra patria a la vida independiente. Resulta particularmente enriquecedor el detallado estudio que el autor ha realizado del artículo de Moreno titulado Sobre la libertad de escribir, donde se exalta el valor insustituible del periodismo como vehículo para la difusión de las ideas y su influencia decisiva en la marcha de las naciones hacia su definitiva organización como sociedades abiertas al progreso. El libro analiza con profundidad y sutileza los contenidos de la prédica luminosa de Moreno en su compleja relación con las indefiniciones que todavía pesaban sobre el gobierno patrio respecto del futuro institucional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, condicionadas por el vínculo que las seguía uniendo formalmente a la corona española aún después del gran brote de libertad de 1810. Historia del periodismo argentino examina también los vaivenes políticos y las modificaciones que fue experimentando el periodismo en los años siguientes. Se detiene en el análisis del periodo de la Declaración de la Independencia y los debates que se suscitaron en la cambiante prensa de la época respecto de la discutida forma de gobierno que debía adoptar la Confederación. Pasa más tarde revista a la llamada etapa de la disolución nacional, donde cobra relieve la personalidad a veces contradictoria del padre Castañeda y de los otros patriotas que se entregaron a la prédica periodística. Al examinar luego el rol de la prensa durante la dictadura de Rosas, presta especial atención a la labor incansable de los argentinos que defendieron el principio de la libertad en los periódicos editados en el exilio, con valiosas reflexiones sobre la obra desarrollada por Sarmiento, Mitre, Cané, Gutiérrez, Mármol, Alberdi y tantos otros en los periódicos de Montevideo, Valparaíso, Santiago de Chile y otras ciudades de América Latina. La obra incluye esclarecedoras referencias al periodismo de los tiempos que siguieron a la batalla de Caseros, de los días de la Organización Nacional, de los agitados conflictos que se sucedieron hasta la definitiva organización política de la República y de los periodos de gobierno de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Los progresos tecnológicos de la industria periodística, los avances y retrocesos políticos, los afanes de superación cultural y los cambios sociales que se fueron operando en el país están cuidadosamente estudiados en su interrelación con el desarrollo de una prensa nacional de gran vitalidad y creciente prestigio. El valor más alto de la obra de Marco reside, justamente, en su visión de conjunto del desenvolvimiento histórico de la nación. El libro no se limita a describir los avances y los vaivenes del periodismo argentino en sus diferentes etapas, sino que los entrelaza con los sucesivos episodios institucionales, políticos y culturales de la historia patria. En cada capítulo de la obra asoman, así, no solo los datos específicos de la evolución del periodismo, sino también los nombres y las definiciones que marcan cada momento de la historia nacional. Obra de consulta imprescindible. La historia del periodismo argentino constituye una contribución de decisiva importancia al conocimiento de la historia general de la Argentina y es un testimonio más sobre la irrenunciable función del periodismo como espacio generador de ideas, como foro para la defensa permanente de la libertad y como fuente del desarrollo intelectual y político que encierra la clave del progreso y del humanismo civilizador. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es,
Punto TL.